El seguro social es un esquema de protección obligatorio para trabajadores y empleadores, tutelado por el Estado, que introduce un dispositivo de financiamiento que implica una socialización de los riesgos, más allá de las conductas individuales. Este esquema, novedoso y original, impone cotizaciones obligatorias a trabajadores y empleadores, que son un porcentaje de los salarios percibidos por los trabajadores que se destinan a la conformación de los fondos que estarán disponibles cuando algunas de las situaciones inesperadas, que a partir de ahora llamaremos riesgos, le acontecen a algún trabajador particular: accidentes laborales, enfermedades, vejez o muerte. Los antecedentes de su surgimiento son las pioneras leyes de seguros de accidentes laborales, de salud y de jubilaciones implementadas por el canciller Bismarck a finales del siglo XIX en Alemania. Pero detengámonos por un momento en la noción de riesgo, porque resulta una forma interesante para adentrarnos en el mecanismo de funcionamiento que está en la base de la existencia de los seguros sociales. Pensemos que los riesgos son acontecimientos inesperados que comprometen la capacidad de los individuos para poder desenvolverse de una manera plena en sus comunidades y sociedades. Es decir, que son eventos que en caso de ocurrencia tienen un efecto negativo sobre la vida de las personas. Podemos imaginar entonces que la gravedad de la afectación de estos potenciales eventos está vinculada con la intensidad y la probabilidad que tengan los mismos, y por otro lado, con las condiciones específicas de la persona afectada, lo cual remite a que tenga mayores o menores condiciones de vulnerabilidad frente a los diferentes tipos de riesgos. Ejemplificamos. Las personas a lo largo de su ciclo vital están expuestas a la posibilidad de enfermarse. Ahora bien, la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad catastrófica es menor que la de ser afectado por una dolencia de menor importancia. Es claro que las consecuencias que puede sufrir una persona en caso de ser afectado por una enfermedad de mayor gravedad y larga duración son más perjudiciales para la vida y autonomía de la persona que los efectos que producen enfermedades menos importantes. Algo similar puede pensarse para un accidente laboral. Las consecuencias negativas que un evento de mayor envergadura puede tener sobre la vida de la persona afectada, por ejemplo, algún tipo de discapacidad parcial o total, son muy diferentes si el acontecimiento que sucediere es de menor gravedad. Dos son los planos que podemos pensar cuando algunos de estos hechos inesperados afectan a las personas. El primero es que sería deseable que los individuos contasen con la respuesta médica y asistencial adecuada a la envergadura del evento, ya sea de enfermedad o accidente. Esto nos remite a pensar que las personas deberían tener algún tipo de seguro médico. El segundo plano que puede pensarse en caso de ocurrencia de alguno de estos eventos es que la persona que se ve afectada por una enfermedad o accidente laboral no solo necesita de la atención médica adecuada, sino que, dependiendo de la gravedad e intensidad de la afectación, podría necesitar retirarse por un tiempo de sus actividades laborales, con la consiguiente consecuencia para sus ingresos. En otras palabras, frente a la irrupción de una enfermedad o como consecuencia de un accidente laboral, las personas requieren no solamente de la respuesta médico-asistencial, sino que tienen que pensar
si van a seguir contando con ingresos durante el tiempo que tenga que estar fuera del mercado de trabajo. Esto nos lleva a pensar en el ejemplo no necesariamente exacto, pero paralelo del envejecimiento como un riesgo para la vida de las personas. No solamente porque con el envejecimiento de las personas, aumenta la probabilidad de ocurrencia de enfermedades, sino porque a determinada edad es altamente probable que las condiciones físicas impidan continuar en el mercado de trabajo. ¿De dónde vendrán entonces los ingresos para continuar con una vida digna y con condiciones de bienestar cuando las personas tengan que dejar el mercado de trabajo? De sus jubilaciones y pensiones podría ser una de las respuestas, pero sabemos que en la coyuntura política y cultural del mundo, y especialmente en nuestro país, que las respuestas frente a estos riesgos sean de tipo colectivo o estatal están fuertemente cuestionadas. ¿Qué hacer entonces frente a la ocurrencia de estos eventos riesgosos para la vida y autonomía de las personas? ¿Qué tipo de respuestas pueden pensarse? No necesariamente es ilegítimo que una persona quiera optar por no previsionar o utilizar algún mecanismo de anticipación frente a los eventos que puedan afectar su ciclo vital. Con todo derecho puede expresar que no quiere ser obligado u obligada a realizar una previsión financiera, o lo que podríamos llamar un ahorro forzoso, para contar con un mecanismo de protección ante la eventual ocurrencia de una circunstancia que lo afecte. La persona podría decir entonces que no quiere adherir a ningún mecanismo de ahorro ante la probabilidad de ocurrencia de riesgos que afecten su ciclo vital, incluso el del envejecimiento. Cuando me ocurriese, podría seguir diciendo, si es que me ocurre, voy a apelar a mi patrimonio y mis ingresos para hacerle frente. La legitimidad de esta opción individualista y no previsional frente a los riesgos vitales es válida, pero se transforma en motivo de preocupación o al menos de discusión cuando un abordaje de este tipo pretende ser impuesto al resto de los individuos en una sociedad. En efecto, hasta ahora, y como decíamos desde la etapa pionera de los seguros sociales bismarckianos, ha gozado de respaldo político en la mayoría de los países centrales del capitalismo y en algunos casos de países periféricos como el nuestro, el principio o la idea que es necesario contar con regulaciones estatales que obliguen a las personas a contar con mecanismos de protección anticipatorios de los riesgos sociales. Ahora es importante aclarar esto, que el Estado obligue por ley a los individuos a contar con algún tipo de aseguramiento no implica necesariamente que las respuestas a los riesgos sean brindadas por instituciones estatales o incluso que sean de tipo solidario, como veremos en breve. La regulación estatal podría solamente llegar al punto de exigirle a los individuos que componen la sociedad que cuenten con este tipo de mecanismos de aseguramiento y que las prestaciones o respuestas en caso de ocurrencia de los riesgos sean brindadas por empresas privadas en las cuales las personas han realizado sus cotizaciones en forma individual. Ejemplificando, por ejemplo, para el caso de los seguros previsionales, las personas podrían realizar sus cotizaciones, que corresponderían a un cierto porcentaje de sus ingresos, a empresas aseguradoras y o bancarias que les ofrecieran algún tipo de producto financiero que se activase al cabo de una cierta cantidad de años de cotizaciones.
En algunos casos, estos productos financieros están asociados también a seguros de vida, es decir, se activan cuando la persona cotizante muere y queda para los beneficiarios que haya designado al momento de contratar el producto. O pueden ser solamente un seguro de retiro que implicaría que luego de una determinada cantidad de años de cotizaciones, por ejemplo 30, la persona adquiera la posibilidad de retirar de forma parcial o total los fondos que haya acumulado durante sus años de ahorro. Esta es la base de funcionamiento de los seguros privados que se implementaron en varios países latinoamericanos durante los 80 y 90, que funcionan desde hace muchos años en otros países del mundo y se denominan por su forma y principio de funcionamiento de capitalización individual. No aparece en esta forma ningún tipo de componente solidario con otros individuos ni posibilidades de contar con alguna forma de rescate o reparación por parte del Estado si la persona no lograra cumplimentar la cantidad de años de cotizaciones previstas en el acuerdo comercial que haya celebrado con la empresa aseguradora. Un esquema similar está en la base de funcionamiento de los seguros de salud que ofrecen las empresas privadas que participan en el mercado, ofreciendo entonces servicios hospitalarios y atención médica, como pueden ser los hospitales privados o las empresas denominadas en Argentina prepagas, que reciben las cuotas de sus asociados y de acuerdo a diferentes planes, segmentan y diferencian el tipo de prestación al que puede aspirar su asociado. Es por esto que las prepagas no son equivalentes a las obras sociales, aun cuando existe un complejo mecanismo de transferencia de los aportes de los trabajadores formales que deberían ir a sus obras sociales en cotizaciones a las empresas prepagas de servicios de salud, que luego podemos explicar en otra presentación. Adicionalmente, y siguiendo dentro del marco de la regulación pública de los sistemas de seguridad social, podemos encontrar otros momentos históricos donde la ciudadanía, mediante sus decisiones democráticas, sostiene fuerzas políticas que llevan adelante regulaciones e implementaciones de sistemas de seguridad social que plantean respuestas colectivas a los riesgos sociales. Estos esquemas de protección social, también basados en la idea del aseguramiento, como los anteriores, se diferencian de los de capitalización individual porque apelan a una forma solidaria e intergeneracional para resolver los riesgos que podrían afectar a los trabajadores ahora y sus familias durante su vida activa. Se inspiran, como ya hemos mencionado, en los seguros sociales alemanes que constituyeron una etapa pionera de intervención estatal, garantizando niveles de protección para la clase trabajadora a fines del siglo XIX, que luego se difundieron y consolidaron a partir de la segunda posguerra, constituyendo una parte central de los estados de bienestar europeos y que de alguna manera también se difundieron en nuestro país en la segunda mitad del siglo XX. En este caso, en el caso de la seguridad social de tipo solidaria y colectiva, el principio de funcionamiento basado en la idea del aseguramiento anticipatorio frente a los eventos que afectan la vida de las personas, ahora ya en su calidad de trabajadores formales, se colectiviza porque los fondos que los sostienen están conformados por aportes del trabajador, pero con la inclusión de las denominadas contribuciones patronales, que refuerzan la constitución financiera de los fondos para el seguro previsional y de salud. Esto
como resulta evidente, requiere imprescindiblemente que los y las trabajadores y trabajadoras se encuentren insertos en una relación de empleo formal. En muchos países, como en largos periodos ha sido en el caso de la Argentina, los fondos que sostienen otras prestaciones frente a los accidentes de trabajo y los fondos de desempleo se constituyeron con recursos provenientes solamente de contribuciones patronales. En las experiencias nacionales que han sostenido esta opción solidaria y colectiva de respuesta a los riesgos sociales, los estados han sido garantes de que los fondos constituidos no se derivaran para otros usos y han permitido que sindicatos obreros y corporaciones patronales participen en los organismos de supervisión del Estado y evaluación financiera de los fondos, por ejemplo, de pensiones. En un sistema de este tipo, el componente solidario implica que, dado que el porcentaje de descuento que constituye el aporte es similar para toda la escala salarial, los trabajadores de mayores ingresos aportan en términos nominales mayor cantidad de recursos para el sostenimiento de las prestaciones. Adicionalmente, el sistema se sostiene en un principio denominado de solidaridad intergeneracional, que implica que los aportes de los trabajadores activos en un momento determinado constituyen, junto con las contribuciones patronales, los fondos con los que se sostienen las erogaciones de las jubilaciones de los trabajadores pasivos. En otra comunicación como esta vamos a profundizar sobre este mecanismo y en especial sobre la complejidad que resulta el cálculo específico del haber jubilatorio en un sistema de este tipo, es decir, cuánto es la jubilación que va a cobrar la persona. En un caso de un sistema de solidaridad intra e intergeneracional. Adicionalmente vamos a recordar el profundo impacto que tuvo el modelo de acumulación financiera implementado a partir de la última dictadura cívico-militar en el complejo de seguridad social en Argentina, no solamente por su afectación del modelo económico, sino también por la decisión tomada de eliminar las contribuciones patronales en 1980.